Ya está con nosotros Eric. Buenos días, compañero. Buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo te va? Muy buenos Te veo días. más contento que nunca. Pues mira, así. Más o menos, Así, ¿por así. qué? Mucha apuesta, ya la cantaron, ya dijeron, ya dijiste, y yo la verdad veo esto A ver, muy ¿De despoblado. qué apuesta estás hablando? ¿La que ganamos? Sí, la que ¿De qué se ganamos, trató? la que ganamos. Antes de la entrega del Oscar, apostamos con Enrique Sí. de que La La Land no ganaba como mejor película y él, montado en el macho, dijo, si gana... Pero es déjame un- decirte una cosa, estoy de acuerdo, pero Sí. aquí en tus ciudades somos unos caballeros y aquí todos pagamos las apuestas. Ojalá. Cuando las perdemos. A ver. Y hoy, por supuesto, no es la excepción, Enrique. Por favor, para muestra un Pues- botón. Mira nada más, Eric. Adelante. Me tuve que levantar más temprano, Sí. preparar. Muy bien. Oye, y con todos sus bolillitos. Claro. También Que hicieron se los me hagan bolillos. las bolitas Ah, de chilaquiles, mira. querido señor. Mira. Qué Un aplauso. bien. Eric Estrada. Que no se diga Ahí que aquí no está. se cumple lo No, que, no, lo no, que se no. La promete. apuesta fue que La La Land no No ganaba. ganaba mejor película. Tú y yo estuvimos en Dijimos esto. que no iba a pasar. Que yo tengo un debate porque si ganó, Sí ganó. No, ganó un segundo. minuto. Bueno, agarra un Ganó medio un bolillo, segundo. pues. Puedes oler los Medio Por eso bolillo. le puse nada más la Dos mitad de chilaquiles crema. a cada uno por Sí, los 2 por segundos esos que 2 creyeron segundos de haber ganado. confusión. Medio bolillo y medio bolillo. Pero ya que estén fríos. ¿eh? Muy bien. Sí, ahora que acabemos. La por apuesta supuesto. pagada. Sí, ¿Y hay- ahora? Muchas gracias. Me gusta venir a lugares donde Hombre. se cumplen los compromisos, donde la gente tiene palabra Ajá. y donde además podemos pasárnosla muy bien. ¿Y por qué no te vamos a pasar con tus Sí, recomendaciones? pues es entre recomendación y revisión, porque Ajá. sí, son muchas las películas que ganaron el Oscar. Íbamos más o menos a comentar las que tuvieron categorías principales con premios. Y ahora que estaba revisando la lista, casi todas están en cartelera en este preciso momento. Ay, qué maravilla. Entonces creo que es una buena oportunidad para revisarlas. Podríamos empezar incluso con Mejor Película, que fue la que nos hizo ganar estos maravillosos chilaquiles. Así es. Por 2 segundos. No sabes ganó el La La sufrimiento Land. toda la semana de Enrique. Sufrió toda la Yo semana. no quería venir. Ya ¿Hiciste no las quería venir. tortillas, amigo? Por supuesto. Me parece muy bien. 2 días antes. Me Aplaudidas. parece muy bien. Aplaudidas. Muy bien, película ganadora. Mejor película ganó Moonlight o Luz de Luna. Una película realmente interesante. No recuerdo si la comentamos aquí, seguramente sí. Sí, sí. La historia de este niño a lo largo de su vida, lo vemos, lo encontramos en 3 etapas de su vida, que simplemente se va buscando, ¿no? El hecho, yo lo platicaba el otro día con alguien, el hecho de que él sea afroamericano en los 80, pobre, y además está explorando su homosexualidad a partir de la adolescencia. Es importante, pero la película es tan vanguardista, ya habiéndola revisado, que eso en realidad es como no quiero decir adorno porque va a sonar muy mal, es parte del discurso, pero en realidad está hablando de un ser humano en general, que podríamos ser cualquiera, que se está buscando a sí mismo. El hecho de que él sea todo lo que les acabo de decir, pues bueno, lo hace más difícil, lo hace más complicado y lo hace más dramático porque estamos en una película, por Sí. supuesto, pero les recomiendo mucho que revisen la mejor película del año. De hecho, hubo una especie de reestreno y extendieron los cines en Qué donde se puede bueno. ver la película. Entonces, La mejor película del año. puedes ir a ver la mejor película del año. Está bien. Ya, me queda clarísimo. Sí, sí la Porque sí hubo merecía. mucha polémica, porque mucha gente da favorito como La La Land. Claro, no, y tú. La La Land tiene sus ventajas, no como para ganar apuestas, pero tiene sus ventajas. Sí. ¿no? Esta película es muy propositiva, es una película mucho más independiente, que se hizo con menos dinero, que requirió muchísimo más trabajo, digamos, de músculo, de sudor. No que aquella no haya costado trabajo, pero esta, al depender de muchas más cosas y tener mucho menos dinero, demuestra más el esfuerzo de haberla logrado. Qué bueno. Y el Hay que mensaje verla. realmente es muy, muy bueno. El premio a la mejor actriz se lo llevó Emma Stone, con el dolor del corazón de mucha gente que le queríamos dar el premio a Isabel Huppert. Bueno, Emma Stone no le voy a decir que no se lo merecía, por supuesto que se lo merece, se merece eso y más. El grave problema que va a tener Emma Stone siempre es que le ganó el Oscar a Isabel Huppert. Esa va a ser la única pequeña mancha que va a tener en su Oscar. Todo lo demás se lo merece. Hace un muy buen trabajo en La La Land, una película también muy propositiva que está en un espectro completamente diferente a Moonlight. Explora más sentimientos un poco más joviales, aunque la película en sí también es triste. Tampoco es un final digamos, complaciente o amable. Pero está en otro lugar la película. Es una película completamente diferente y sí, creo que ella merecía un reconocimiento por esta película. No sé si el Oscar fue
poquito demasiado, ¿no? Pero bueno, siendo Emma Stone, no le vamos a decir que no. Claro. No le decimos nada. No se lo haga. Dale chance. No, al contrario, La La Land. Yo por mí le daría todos los premios de la vida. Tú hasta el corazón se le Hasta mis dabas. chilaquiles le Hasta daba. los chilaquiles. Hasta mis chilaquiles le daba. ¿Quién ganó mejor actor? Película que también está en cartelera, Casey Affleck por Manchester junto al mar, que también comentamos aquí. Una película en cierto grado también parecida a Moonlight, no por los colores, no por la propuesta estética, no por la historia, sino porque también está explorando estos lados de estas emociones humanas, más del lado de la tristeza, más del lado de la depresión. La melancolía. Las dos son películas anticlimáticas. Manchester junto al mar es una película anticlimática que te pide también acompañar a este personaje y entender qué es lo que lo está atormentando y por qué. Y esa es en realidad la propuesta de la película y fue lo que consiguió Casey Affleck. Que Este también premio fue de los menos polémicos, creo yo. O sea, vaya, era como de los más esperados. Era el más cantado, se ha vuelto polémico porque Casey Affleck tiene un problema, no hubo una acusación formal de abuso sexual, pero sí tiene un caso ahí que se ha platicado mucho, que además ya se resolvió en donde él estuvo involucrado Sí. en un caso de acoso sexual que no llegó a las cortes, pero que bueno, también le va a manchar un poquito el Oscar. Ese es un tema que había que platicar en otra ocasión. Sí. Mejor actriz de reparto, yo creo que está muy Más bien que ganado bien. Más a que Viola ganado. Davis Maravillosa. por Fences. La amamos. La única película que no está en cartelera en México. Así es. Es la única película que no se puede ver en este momento en México, pero Viola Davis hace un gran trabajo y yo creo que cuando puedan ver la película van a identificar por qué escena se gana el Oscar. Ajá. O sea, sí está toda la película, hace un muy buen trabajo durante toda la película, pero hay una escena en particular que uno dice, ahí está el Oscar. Sí, como hay Ahí escenas fue que se lo así, ganó. ¿no? En algunas películas. Sí, a veces se nota, en este caso para bien, Sí. también se nota. Actor de reparto, Mahershala Ali, que fue además el primer Oscar que se dio en la ceremonia, también por Luz de Luna. Ya lo platicamos, él hace un gran trabajo. Es un actor que estuvo moviéndose entre distintas locaciones, de distintos proyectos para poder ayudar a que se concretara esta película y lo hace estupendamente bien. Qué Y bien. el Oscar a la película de habla no inglesa se lo dan una vez más a Asghar Farhadi, el director iraní, por The Salesman, que es como se llama en inglés. En español le pusieron El Cliente. El Cliente. La historia es muy larga de por qué pudieron haberle puesto El Cliente. Además es una especulación, entonces no me la voy a echar aquí. Lo que sí les voy a decir que El Cliente es una gran película. Gran película. El tema, digamos, más recurrente del señor Farhadi es los conflictos y las crisis entre parejas. Y las ha abordado desde lugares muy distintos. En este caso, lo hace con una película muy envolvente, completamente hipnótica. La cámara es alucinante, acercándose muchísimo al thriller. Es una película, no les voy a contar mucho, simplemente una pareja por una situación completamente fuera de su control, que de hecho lo primero que hace Farhadi en la película es sacarlos de su zona de confort, que es su departamento, para meterlos en uno que no es su departamento. A partir de ahí los mete en una crisis que los acerca muchísimo al thriller. Es una película bien emocionante, muy bien actuada, muy bien fotografiada, muy bien contada. Muy bien. Oye, Eric, y es unos premios Óscares que apelan y acuden a la melancolía, ¿no? Sí, incluso con La La Land, que todo el mundo la considera como una película muy feliz, Sí. muy de felicidad, tiene su toque melancólico Sí. y nostálgico. No acaba tan feliz como No, debería. no Claro. ganó, por ejemplo. Bueno, Hay finales felices y el término de tu sección, Eric. Muchas gracias. No, antes que nada, para que vean que sí venía preparado a cobrar mi apuesta. Ay, mira. Están listos los tenedores. Ah, Juan, tú también. También, Yo también claro, aposté con él. claro. Ay, preparado, qué bueno. Claro. Qué maravilla. Gracias Bueno, pues por acompañarnos. felicidades, chicos. Gracias a ustedes.